y lo vamos a ponchar. Hizo dos preguntas. Una de ellas dice, ¿por qué el invitado dice que es primera vez que es candidato cuando hace más de 10 años presentó su nombre en las mismas condiciones para una primaria? No terminé de concretar esa candidatura en ese momento. Bien, vamos con otra pregunta. El abogado Darío Lozada Ramírez. Buenas tardes. Escuchando hablar a César Pérez Vivas, no me convence porque al decir la palabra esperanza demuestra que no está seguro de lo que dice, y mencionar el amor mucho menor porque esto se demuestra con hechos. ¿Cómo demostraría usted esto con hechos? Con mi vida. Ha sido una vida de servicio, de entrega al ciudadano, y la esperanza es un valor muy importante. La Conferencia Episcopal Venezolana nos acaba de dar un documento en su reunión de enero donde nos dice no nos dejemos robar la esperanza. Hay otra pregunta, María Alessandra Bastidas, dice, tristemente el COPEI de hoy en día va por otros intereses, muchos seguimos teniendo esa chaqueta guardada, pero las autoridades que tienen hoy la tarjeta están alejados de los principios con los cuales fue fundado COPEI, es la opinión de María Alessandra Bastidas. Bueno, efectivamente los partidos están judicializados, nuestro partido histórico forma parte de ese proceso, pero lo que no nos pueden quitar son la familia, las ideas, la historia, los valores. Por eso yo apuesto más que a un partido, estoy apostando hoy en día a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen valores y hay ciudadanos con vocación democrática, con vocación de cambio, formados en esa escuela tan importante que en Venezuela ha sido la democracia cristiana, de la cual yo me siento orgulloso de ser uno de sus alumnos y de sus representantes a lo largo de muchos años. Javier el Guariqueño nos escribe también a través de la cuenta en la red social Twitter y le dice lo siguiente, hay dos preguntas. Claro, el invitado no va a decir que las sanciones le hacen daño al país si él mismo pidió las sanciones. Hasta un niño sabe que las sanciones nos están haciendo un gran daño al país. Bueno, esa es una clásica propaganda de los laboratorios del gobierno y lo importante es que podamos superar esas sanciones cuando logremos el cambio y vamos a tener un país de nuevo inserto en la comunidad internacional. Constantino Montesinos le dice, ¿considera el doctor Pérez Vivas que las primarias tienen suficientes garantías para la participación plural? Si los resultados le son esquivos, ¿qué piensa hacer con la concertación? La concertación, repito, es un espíritu, un movimiento de integración, de entendimiento, no es un partido político y las primarias están en proceso de desarrollo, obviamente siempre se presentan dificultades porque ninguna actividad humana es perfecta. La mejor primaria es la que se ejecute, o la peor primaria sería que no se hiciera, sería peor que no se diera, porque entonces no podríamos simplificarlo. De modo que una vez que se logre la primaria, yo aspiro a encabezar este movimiento, a liderarlo para integrarlos a todos. Si los venezolanos me dan esa oportunidad, pondré todo mi esfuerzo, todas mis capacidades para integrar a todos los venezolanos. Si los venezolanos escogen otra opción, yo seré respetuoso de esa decisión y contribuiré a que se consolide esa unión para que podamos juntos lograr el rescate de la democracia. Esto no es un problema de una candidatura obsesiva, enfermiza o al servicio de intereses bastardos para dividir a la sociedad. Yo estoy aquí porque amo a mi país, porque creo en la unión de los venezolanos, en la concertación de los ciudadanos y en esa dirección estoy luchando y trabajando. Bien, aquí hay otro comentario, Javier Díaz Herrera. Este gocho es el número 8. Le dice, doctor, considerando que el Estado venezolano sufre de una hipertrofia permanente, ¿estaría dispuesto a reducir el tamaño de tal monstruo? Y en otro orden de ideas, son casi 5 millones de pensionados. ¿Cómo reformaría usted el sistema de previsiones? Totalmente de acuerdo en la necesidad de reducir el tamaño de este Estado gigantesco, lleno de empresas quebradas, por eso he hablado del proceso de privatización. Hay que ordenar igualmente pues toda la administración. En Venezuela no hay ni siquiera seguridad de cuántos recursos entran, de cuántos recursos salen. Hay que llegar a auditar, a sistematizar las finanzas públicas y a buscar los recursos de modo que podamos atender ese tremendo desafío que son los pensionados y jubilados, a los cuales tenemos que irles progresivamente mejorando su pensión hasta que logremos, junto con el salario, reponer la dignidad de esas pensiones para que la gente pueda, y sobre todo las personas mayores, tener un ingreso digno con el cual sostener su vida. Ahora, doctor Pérez Vivas, ya para ir finalizando, hay un proceso de diálogo en nuestro país, el llamado diálogo bajo el formato o el esquema de México, entre el gobierno y la plataforma unitaria. Hay un acuerdo que garantice, pues, digamos que se beneficie una protección al pueblo venezolano, justamente a los menos favorecidos. El tema de los pensionados, el tema de la salud, estaba en parte de ese acuerdo social bajo el protocolo de México. Sin embargo, esos diálogos hoy se encuentran
estancados, pues no hay mayor respuesta sobre ello. Tanto el gobierno como la oposición dan sus partes, pero hoy la población venezolana pues no quiere escuchar excusas o no quiere entender de razones o argumentos que puedan dar las partes. Lo que quieren es soluciones y que finalmente ese dinero de Venezuela en el exterior, que esté congelado o lo que sea, que se den soluciones ya a los problemas que hay en las calles, que hay en los hospitales, que hay con el tema del salario, sobre todo el tema de los pensionados, que de alguna forma este grupo pues no puede resolver su situación económica como lo intentan hacer otros sectores. Efectivamente, ellos llegaron a un acuerdo para desbloquear o disponer de 3.000 millones de dólares aplicables a ciertos programas. Eso es importante, pero eso no es suficiente para atender la magnitud de la tragedia humanitaria que el país vive, para que haya una sostenibilidad, porque no se trata de darle un bono al pensionado o al empleado hoy y al otro mes ya no hay ese bono. Aquí tiene que haber una política sostenible en el tiempo, por eso el cambio político y el cambio económico es fundamental, de modo que contemos de verdad con los recursos en el tiempo para garantizar ese flujo en el ingreso del pensionado y del jubilado, de modo que toda esa propaganda de que de ahí depende la pensión de esos recursos es propaganda y es mentira. Aquí hay que hablarle seriamente al país. Lamentablemente, ese diálogo en México ha sido una tomadera de pelo con Venezuela, porque no hay seriedad de parte del gobierno cuando se sientan en esas mesas. Lo que hace es ganar tiempo, seguirse burlando de Venezuela, y aquí lo que tenemos que hacer los ciudadanos es ponernos de acuerdo, prepararnos para poder salir de este gobierno que se ha burlado una y otra vez del diálogo de la comunidad internacional y de la comunidad nacional. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que hacer, los ciudadanos venezolanos, es organizarnos, prepararnos e ir el próximo año a derrotar en las urnas de votación a un gobierno que ha burlado el diálogo, que ha burlado a la comunidad internacional, que ha destruido a Venezuela y que hoy en día nos ha producido la más brutal tragedia humanitaria de nuestra historia. Doctor Pérez Vivas, ya para finalizar su mensaje a nuestra audiencia, sean aquellos que nos están viendo, escuchando, de tendencia opositora, de tendencia chavista, perteneciente a grupos extremos de la oposición o la oposición moderada, o los partidos de centro, partidos que son judicializados. Es decir, a toda esa población, a toda esa audiencia que nos está observando, ¿por qué tendrían que creer en un proyecto como el que usted está planteando de esos puntos de recuperación de la nación? ¿Por qué tendríamos que creer en el doctor César Pérez Vivas como un candidato presidencial? Porque soy un hombre de profundos valores democráticos, que quiere una transformación pacífica, constitucional, que quiere el entendimiento y el cambio para el país, la recuperación de la economía. Yo pertenezco a una escuela fundada en la doctrina social de la Iglesia, en los principios humanistas cristianos, que son fundamentales para sustituir estos 23 años de una concepción totalmente decimonónica, atrasada, que es la escuela marxista, estatista, militarista que se ha impuesto en Venezuela. Yo también quiero transmitirle a los venezolanos la esperanza de que no estoy acá para eternizarme en el poder. Yo quiero ser presidente por 5 años. Por eso propongo la no reelección. Y soy de una escuela que ha tenido históricamente también una vocación por el poder, que somos nosotros los andinos, los tachirenses, los andinos en general. Que hemos tenido varios presidentes. Bueno, hay 7 gochos que han sido... El último, Carlos Andrés. No, el último fue Ramón J. Velázquez. Claro, Ramón J. Velázquez. ¿Verdad? 7 gochos han sido presidentes y este gocho es el número 8, mi querida Rosa. Así que vamos de nuevo. Ese es el lema de su campaña. Bueno, antes era el gocho para el 88. Y ahora le toca el gocho, y ahora le toca el gocho número 8. Pero bueno, lo importante es que nosotros queremos servir a Venezuela. Y yo reivindico, por supuesto, el aporte que se ha dado a la consolidación de la República desde esa región, pero también reivindico mi formación democrática, mi formación cristiana, mi compromiso con los pobres, con la justicia social, con los venezolanos que quieren un cambio. Ese cambio lo vamos a hacer uniéndonos todos y dejando a un lado el odio, la diatriba, y enfocándonos en que Venezuela sí tiene una posibilidad de salir adelante y que esa posibilidad la tenemos todos en la medida en que hagamos y pongamos por encima de cualquier interés bastardo el supremo interés de Venezuela. Vamos a enarbolar una sola bandera, la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, para que Venezuela salga de esta circunstancia y vuelva de nuevo el bienestar, la libertad
el desarrollo de todos los venezolanos. Gracias por estar con nosotros, doctor Pérez Vivas. Y en esa concertación y en esa unidad y el diálogo que usted está llamando, pues estaría dispuesto a conversar con todos los factores que hay dentro de la oposición y también sentarse con el gobierno nacional. Por supuesto, una vez que el pueblo me elija para dirigir los destinos de la República, entonces buscaremos de verdad, desde otro comportamiento, desde otra cultura, el entendimiento. Porque lamentablemente, hoy en día, cuando uno va a hablar con los señores del gobierno, lo que recibe es una burla. Y conmigo no se cuenta para ir a hacer ese papel de corifeo de un sistema que no respeta la palabra ni el diálogo. En cambio, cuando nosotros tengamos el gobierno, sí vamos a hacer buena la palabra y vamos a respetar los derechos de todos. Se nos acabó el tiempo.